Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de alegría y por supuesto, de mucho romance. Hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir aún más en el fascinante universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que juntos siguen haciendo vibrar el corazón de muchos. Vamos a profundizar en esa cita secreta, ese encuentro que, como un susurro al oído, encendió la llama de su amor. Hoy redescubriremos Romance en llamas, Hande y Kerem, cita secreta y momento inolvidable, pero con más detalles, más secretos desenterrados y más emociones a flor de piel. Prepárense para un viaje aún más profundo a través de los entresijos de este romance inolvidable. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este torbellino de emociones, quiero reiterar mi llamado a la comunidad romántica. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subimos semanalmente. Estamos siempre investigando, buscando y creando contenido fresco, emocionante y lleno de detalles sobre tus parejas favoritas, y por supuesto, sobre Hande y Kerem. No se lo pueden perder. Ayúdennos a crecer y a seguir compartiendo estas historias que tanto nos apasionan. Y ahora, prepárense para la magia renovada. Así que vamos a sumergirnos más profundamente en el tiempo, a ese periodo donde los rumores y las especulaciones sobre Hande y Kerem, tras el éxito arrollador de Love is in the Air, eran más intensos que nunca. La química entre ellos en la serie era simplemente innegable. Sus miradas, llenas de un magnetismo inexplicable, parecían atravesar la pantalla. Sus gestos, estudiados y espontáneos a la vez, revelaban una conexión profunda, una complicidad que trascendía lo profesional. La forma en que se complementaban, sus risas, la forma en que se buscaban en cada escena, todo era combustible para los rumores, para las esperanzas de los fans, para la creciente certeza de que algo más, algo especial, estaba sucediendo entre ellos. Y fue en medio de esta expectación, de esta efervescencia de sentimientos y especulaciones, que surgió la cita secreta. Los detalles, como sabemos, son escasos, envueltos en el halo del misterio y el secretismo. Pero con la investigación exhaustiva y la pasión que nos caracteriza, hemos recopilado fragmentos y pistas, testimonios indirectos y análisis de expertos, que nos dan una imagen más clara de cómo fue esa noche. Imaginen esto, una noche estrellada, de esas que parecen susurrar secretos al viento, una atmósfera romántica, creada con la delicadeza y la sutileza que solo el amor sabe encontrar, y dos corazones latiendo al unísono, sincronizados por una fuerza invisible. ¿Dónde fue? ¿Qué hicieron? ¿De qué hablaron? ¿Qué sintieron? Las fuentes, siempre cautelosas, nos hablan de un lugar discreto, un refugio lejos de las cámaras indiscretas y de los flashes invasivos de los paparazzi. Algunos rumores apuntan a un restaurante con vistas espectaculares, un balcón que abrazaba la ciudad con sus luces titilantes. Otros a una cena íntima en casa, preparada con cariño y esmero, donde cada detalle, cada aroma, cada sabor, era una declaración de intenciones. La verdad, amigos, es que el lugar, aunque importante, es lo de menos. Lo que realmente importa es el ambiente que se forjó, la conexión que se intensificó, la intimidad que floreció entre Hande y Kerem en ese encuentro. La privacidad en ese momento era un tesoro invaluable, un espacio seguro para que sus sentimientos se manifestaran sin interferencias. ¿Qué hablaron? Podemos imaginar con una certeza casi palpable que la conversación fue profunda, sincera, liberada de las ataduras de la actuación y las expectativas. Seguro que compartieron sus sueños, esos anhelos que guardamos en lo más profundo de nuestro ser. Seguro que hablaron de sus miedos, esas sombras que a veces nos impiden avanzar. Seguro que se abrieron uno al otro con una honestidad que solo el amor puede propiciar. Es muy probable que hayan hablado sobre el éxito arrollador de Love is in the Air, sobre el impacto que la serie estaba teniendo en sus vidas, sobre la responsabilidad que sentían al ser figuras públicas, admiradas y seguidas por millones. La presión, el escrutinio constante, las exigencias del trabajo, todo eso seguramente fue tema de conversación. Pero sobre todo, y aquí reside la magia de la cita, seguramente hablaron sobre ellos mismos, sobre la conexión especial que sentían, ese magnetismo inexplicable que los unía, ese hilo invisible que poco a poco los estaba atando para siempre. ¿Y el momento inolvidable? El momento que, según fuentes cercanas y análisis de expertos en lenguaje corporal, selló su destino. Ese instante que en un juego de miradas, en una sonrisa cómplice, en un roce casual, en una risa compartida, condensó todas las emociones, todos los deseos, todas las esperanzas.
Un momento que, dicen, fue una mezcla perfecta de miradas que se perdían en la profundidad de los ojos del otro, de risas contagiosas que resonaban en el silencio de la noche, y de una tensión palpable en el aire, una electricidad que electrificaba el ambiente. Un momento en el que quizás se dieron cuenta de que lo suyo iba más allá de la pantalla, que lo que sentían el uno por el otro era real, auténtico, profundo, puro. Ese momento, amigos, es el que marcó un antes y un después en su relación. Fue la chispa que encendió la llama del amor, la que hizo que sus corazones latieran al mismo ritmo. Fue el momento en que se atrevieron a cruzar la línea, a explorar el territorio desconocido de sus sentimientos. Es importante destacar, y esto es clave para entender la magnitud de este encuentro, que aunque no tenemos todos los detalles, la atmósfera que rodeó esta cita fue de complicidad, de entendimiento, de conexión. Ambos, Andy y Kerem, son personas muy reservadas en cuanto a su vida privada. Siempre han intentado mantener su intimidad alejada del escrutinio público, protegiendo su espacio personal con celo y discreción. Sin embargo, el brillo en sus ojos, la forma en que se miraban, la forma en que se sonreían, la forma en que se buscaban, delataban algo más allá de una amistad. Delataban la presencia del amor. Después de esa cita, las especulaciones se intensificaron aún más. Los medios de comunicación, los fans, las redes sociales, todos querían saber qué pasaba entre ellos. Las fotos que se filtraban, los vídeos que se analizaban, las declaraciones que se interpretaban, cada detalle, por mínimo que fuera, era analizado y estudiado con lupa. Pero Andy y Kerem, fieles a su estilo, se mantuvieron cautos, protegieron su intimidad con uñas y dientes, dejaron que el tiempo hiciera su trabajo, dejando que el amor se desarrollara a su propio ritmo. Sabían que el amor, como una flor delicada, necesita tiempo y cuidado para florecer. Y así, poco a poco, la historia de amor de Andy y Kerem fue creciendo, floreciendo, como un jardín secreto que se abre a la luz del sol. A medida que se sentían más cómodos el uno con el otro, a medida que la confianza se fortalecía, comenzaron a compartir más momentos juntos, a mostrarse al mundo, a confirmar, sin necesidad de palabras explícitas, lo que muchos ya sospechaban, que estaban enamorados. Su relación se convirtió en una de las más queridas y admiradas del mundo del espectáculo, un faro de esperanza para aquellos que creían en el amor verdadero. Pero, ¿qué hizo que esta cita secreta fuera tan especial? ¿Qué elementos contribuyeron a que se convirtiera en un momento inolvidable, grabado a fuego en la memoria de ambos? Yo creo que hay varios factores clave que se entrelazan para crear la magia. Primero, la intimidad. La posibilidad de estar solos, de hablar libremente, de conocerse a fondo, sin las presiones del trabajo, sin las expectativas de los demás. Segundo, la conexión. La química, la atracción, el magnetismo que existía entre ellos, que se intensificó y se consolidó en ese encuentro. Tercero, la complicidad. La capacidad de entenderse sin necesidad de palabras, de reírse juntos, de compartir momentos especiales, de crear un lenguaje propio. Y por último, la confianza. La seguridad de poder ser ellos mismos, de mostrarse tal y como son, sin máscaras ni pretensiones, permitiéndose ser vulnerables, permitiéndose amar. Esa cita secreta fue el cimiento, la base sólida, de su relación. Fue el punto de partida para una historia de amor que nos ha emocionado a todos, que nos ha hecho suspirar, soñar y creer en el poder del amor. Es una historia que nos recuerda que el amor puede surgir en cualquier lugar, en cualquier momento, incluso en medio de un rodaje, de un set de grabación, de la vorágine de la fama. Una historia que nos enseña que el amor, cuando es verdadero, es capaz de superar cualquier obstáculo, cualquier adversidad, cualquier barrera. Y no olvidemos que aunque esta cita fue un secreto, no fue el único momento especial en la relación de Andy y Kerem. A lo largo de los años hemos sido testigos de muchos otros momentos inolvidables, sus viajes juntos, sus muestras de cariño en público, sus mensajes en las redes sociales, sus entrevistas, las fiestas a las que asistían, sus celebraciones. Cada uno de estos momentos, cada gesto, cada mirada, cada palabra, ha contribuido a construir una historia de amor que nos inspira y nos emociona, una historia que se ha convertido en leyenda para sus fans. La verdad es que la relación de Andy y Kerem, como todas las relaciones, como toda historia de amor, tuvo sus altibajos. Hubo momentos de felicidad, de alegría, de complicidad, de pasión, de ensueño, pero también hubo momentos difíciles, de desafíos, de pruebas que pusieron a prueba la solidez de su amor. Los medios, los fans, las obligaciones profesionales, la distancia, las presiones externas, todo eso sin duda, supuso un reto para la pareja.
Sin embargo, lo importante y lo que demuestra la grandeza de su amor, es que a pesar de todo, han logrado mantenerse unidos durante un tiempo, han logrado superar los obstáculos, han aprendido juntos, han crecido juntos y han construido una relación que, aunque haya llegado a su fin, siempre será recordada con cariño. Hoy en día, aunque ya no están juntos, el cariño y el respeto mutuo entre ellos siguen presentes. Han demostrado madurez y profesionalismo, y han seguido adelante con sus vidas, cada uno por su camino, explorando nuevos horizontes, persiguiendo nuevos sueños, pero siempre dejando una huella imborrable en nuestros corazones, en el corazón de sus fans. Y es que a pesar de todo, la historia de amor de Hande y Kerem nos ha enseñado mucho sobre el amor, sobre la amistad, sobre la importancia de la sinceridad, sobre la necesidad de ser uno mismo, sobre la importancia de seguir tu corazón, incluso cuando el camino se vuelve empinado. Nos han mostrado que el amor, cuando es verdadero, deja una marca indeleble, una resonancia que perdura en el tiempo. Y ahora, amigos, hemos llegado al final de este viaje renovado por el universo de Hande y Kerem, y a la exploración más profunda de su cita secreta y el momento inolvidable que encendió la llama de su amor. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya emocionado, que les haya hecho soñar y que hayan descubierto nuevos detalles, nuevas emociones y que se hayan sentido inspirados por esta historia de amor que, aunque haya llegado a su fin, sigue viva en nuestros corazones. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les impactó de esta historia? ¿Cuál es su momento favorito de Hande y Kerem, aparte de esa cita secreta? ¿Qué les inspiró su relación? ¿Qué legado crees que dejaron? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, me encanta conectar con ustedes y saber qué les parece el contenido que creamos con tanto cariño para ustedes. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que aman las historias de amor, con los fans de Hande y Kerem, con todos aquellos que creen en el poder del amor. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Siempre estamos trayendo contenido emocionante e informativo y lleno de sorpresas, siempre dedicados a las historias que nos hacen soñar. Muchas gracias por ver este vídeo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre deja su huella.